Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con más actividades aquí en esta Semana del Escritor. Hoy arrancando un nuevo día con nuevos autores, con nuevas autoras que van a estar acompañándonos. Y ya le voy a dar la bienvenida a él, que está en este momento desde Suecia. Ledward Tergen, bienvenido. Nació en La Habana, Cuba, en el año 1973, pero reside desde hace varios años en Estocolmo. Descubrió su pasión por la escritura a los 9 años cuando escribió su primera obra, una novela corta de ciencia ficción sobre un grupo de niños que viajaba a la prehistoria. Estaba tan orgulloso de su libro que creía que sería publicado de inmediato. Su madre se lo entregó a un amigo de la familia para que lo valorara y él de seguro no tuvo ninguna mala intención al resaltar los errores del joven escritor con tinta roja. Pero para cuando el escritor estuvo de vuelta en las manos del esperado autor, daba la impresión de que su cuaderno de notas había enfermado repentinamente de sarampión. Después de ese hecho traumatizante, Ledward abandona parcialmente las letras, se concentra en los números y termina graduándose de ingeniero. Ya habría tiempo de retomar la escritura más adelante. El Fantasmón del Monte es el primer libro de la saga Archibald King, que relata las aventuras de un aprendiz de mago y su lucha contra las fuerzas del mal que amenazaban con destruir no solo el lugar maravilloso del cual proviene, sino además a todos los humanos. Esta increíble saga es el fruto de la pasión del autor por la literatura fantástica, su imperiosa necesidad de crear mundos mágicos habitados por las criaturas más asombrosas. Bueno, muy bien, bienvenido, Ledward, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Es un placer que me hayan invitado y bueno, aquí estoy. Bueno, bien, estás ahora desde Estocolmo, ¿no es cierto? Exacto. Bien, una hermosa ciudad que tuvimos la oportunidad de visitar hace algunos años. ¿Qué hora es allá? Es de noche, ¿no es cierto? Exacto. Aquí son ahora las 10 de la noche, pero como estamos entrando en lo que es el horario de verano, o sea, se nota un poco de claridad todavía, pero bueno, son las 10 de la noche ahora. Bueno, bien. Antes de hablar puntualmente de la novela que vamos a estar presentando, ¿querés contarnos, Ledward, cómo repercutió en vos este primer fracaso que en cierta forma tuviste con el mundo de las letras y cómo te hizo dar un giro de 360 grados y irte a los números? Sí, o sea, como tú bien leíste, eh, o sea, yo tenía 9 años y quería ser escritor o añoraba ser escritor. Y entonces, bueno, escribí una pequeña novela de un grupo de amigos que viajan a la prehistoria. Y bueno, cuando la terminé, para mí, bueno, dije, esto ya se debe publicar, esto va a ser un bestseller, pero no fue así. O sea, mi madre se la entregó a un señor, a un amigo de la familia o sea, no trabajaba ni como escritor ni como editor, pero bueno, tenía cierto dominio de la literatura. Y entonces él, pues, digamos, rectificó todo ese mar de errores gramaticales y de concordancia y de todo que puede tener un niño a los 9 años con tinta roja. Y entonces cuando yo recibí de vuelta el escrito, pues para mí fue funesto. Lo que hice, o sea, lo que me dediqué fue y de vez en cuando escribía cuentos cortos, muy cortos, no se lo enseñaba a nadie, por supuesto, y como que dejé a un lado esa pasión por la literatura y bueno, estudié ingeniería industrial, me gradué, y no es hasta muchos años después que esa cosa que llevaba por dentro pero me gusta escribir, ¿por qué no? Y entonces lo intenté de nuevo. Pero fue, tal vez no traumatizante, pero fue un shock. Aparte, recibir la devolución con tinta roja es como que la tinta roja ya asusta, ya no sé, es la Sí, enemiga quizás de las letras en cierta forma, ¿no? así, así es. O así fue. Bien, bueno, después cuando te encontrás con el mundo de la ingeniería, digamos, te recibís y decidís volver nuevamente a lo que es la literatura. ¿Sentís que en ese proceso que fue tu estudio y tu carrera, abandonaste o
no llegaste a abandonar del todo el mundo de la literatura? No, parcialmente se puede decir, porque, o sea, por ejemplo, si había, estudiando ya en la ingeniería, si hacía falta hacer un escrito de algo o si me encontraba con amigos y hacía falta que se escribiera algo divertido, pues entonces lo hacía. Eh, Me gusta escribir también a veces cosas con mucho humor y entonces sí hacía este tipo de cosas, pero no era nada que tuviese pensado publicar ni nada por el estilo, sino era más un hobby, era el aquello de, bueno, vamos a escribir si hace falta que se escriba algo. Pero no lo tenía tan en serio, o sea, no lo tomaba tan en serio. Y allá en Estocolmo, bueno, en Suecia, donde estás ahora, ¿te encontraste con un público, con un ambiente más amable en el campo de la literatura? ¿Cómo viven los escritores o cómo es ser un escritor, aparte de tu profesión, obviamente, en Suecia? Bueno, aquí es como en el resto del mundo, o sea, no creo que haya mucha diferencia. Aquí está el tipo de escritor ya establecido, el tipo de escritor que tiene, por así decirlo, varias publicaciones y puede vivir de lo que escribe. Y entonces está también el tipo de escritor, como es mi caso, por ejemplo, que está tratando de llegar a ese nivel de poder vivir de lo que escribe y que, bueno, tiene una profesión, vive de esa profesión y, sin embargo, escribe cuando tiene un tiempo libre, cuando tiene una oportunidad, cuando llega la inspiración y está en ese anhelo de alguna vez poder dedicarse 100% a la escritura, cosa que, bueno, no es fácil en ningún país, creo que sea fácil. Sí, son por ahí las dificultades que tiene, que uno siente, que un escritor en Argentina también las tiene, de hecho, o sea, es muy difícil encontrar escritores que vivan solamente de lo que escriben, eh, sino que es más común que se enriquezcan o que tengan que trabajar otras cosas, que a la vez eso también enriquece un poco la escritura. Acá tengo en mis manos Azul, tu último libro, y del cual me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata, qué te llevó a escribir este libro. Sí, Azul es un libro que se diferencia un poco del tipo de literatura que acostumbro a escribir. O sea, a mí me encanta la fantasía y siempre me ha gustado la fantasía mezclada con un tin de ciencia ficción. O sea, no es la ciencia ficción pura, tampoco es la fantasía clásica, sino una mezcla a mi estilo de ambas, ¿no? Lo que sucedió con Azul fue que yo me encontraba escribiendo el segundo libro de una serie que se está lanzando en Cuba, o sea, salió el primer libro, estaba escribiendo el segundo libro y surge un concurso que iba a tener lugar en México, iba a ser como un reality show donde se pidió que se enviaran obras y bueno, todo parecía indicar que iba a ser un fenómeno mediático bastante grande. Y entonces me motivé a escribir algo para ese concurso y el tema en lo que me basé fue en muchas, o sea, en esa época hubo un periodo un poco agitado aquí en Estocolmo, sobre todo con jóvenes, jóvenes que se estaban apartando un poco de esa vida familiar y dedicándose a lo que eran las pandillas y, y ese tipo de cambios que muchos adolescentes o que muchos jóvenes tienen en la vida en algún momento debido a una serie de cosas. Y entonces ese fue el tema que me motivó y escribí el libro. Desgraciadamente, o digamos ahora puedo decir por suerte, al final el concurso fue cancelado, pero o sea, ahí tenía el libro, me, como todo lo que hago, o sea, me gusta mucho lo que hago, no quería que se perdiera, que se engavetara y entonces decidí, bueno, lo publico, no pudo ser para el concurso, pero decido publicar.
Y se diferencia, te decía que se diferencia un poco del tipo de literatura que hago porque Archibald, disculpa, Azul, a pesar de que los protagonistas son animales, o sea, está el hombre, pero está el hombre como un personaje secundario, pero estos animales que son protagonistas, que son perros de diferentes razas, que son los dingos salvajes, en Australia, todo sucede en el continente australiano, eh, eh, tiene un toque digamos, de enriquecimiento o de crecimiento personal, por decirlo de alguna manera, donde toco mucho estas grandes preguntas filosóficas de cuál es o sea, el objetivo de la vida, existe la felicidad, no existe la felicidad. Toco también el tema de por qué a veces, por ejemplo, los jóvenes son rebeldes. ¿Qué pasa en la mentalidad de un joven cuando empieza a tratar de hacerse notar, a tratar de encontrarse a sí mismo? Y bueno, todo esto, como te había dicho, basado, o sea, contado desde la vida de un perro. Un perro que entra en este tipo de conflictos, digamos, existenciales o de cualquier otro tipo, y decide abandonar lo que es la comodidad de la aldea donde vive y unirse a los dingos salvajes. Y que bueno, es un libro que recomiendo muchísimo, no porque lo haya escrito yo, sino porque creo que se asemeja a todo tipo de público. O sea, no se asemeja, se acerca a todo tipo de público. Por ejemplo, al principio mencionabas el primer libro de la serie Archibald King, que es una serie dedicada a jóvenes lectores. La serie de la que te hablaba, que estoy publicando en Cuba, también es para jóvenes lectores. Sin embargo, Azul tiene un diapasón mucho más amplio, que yo creo, estoy seguro de que el niño que lo lea, el adolescente que lo lea, a lo mejor ve o solo analiza desde el punto de vista de la historia, de todo lo que sucede con el perro, etcétera, 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 pero ya un público adulto, o sea, un público ya con más experiencia, a lo mejor no se ve reflejado a sí mismo, pero ve reflejado a su hijo, a un sobrino, a cualquiera, a un amigo que esté pasando por esas etapas de la vida y va a leer el libro y lo va a ver con otros ojos y va a sacar otro tipo de análisis y otro tipo de deducciones. Pero yo creo que es un libro que, o sea, está al alcance de todos. Cualquiera lo pudiera leer. ¿Y sentís, Eduard, por ahí también que con esta historia que contás, No te escucho. a ver, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. Bien. ¿Sentís, Eduard, por ahí que con este libro azul, por ahí también se me ocurre y se me viene a la cabeza el proceso que pasan aquellos quienes dejan sus hogares en sus países natales, por ejemplo, y se van a otros países por distintas cuestiones a buscar una mejor calidad de vida o a buscar nuevas experiencias? Y es como una ruptura con mi historia y hasta una crisis con mi identidad, donde empiezan a aparecer nuevas cosas y por ahí es este personaje del perro, por ahí siento en cierta forma como representado también por las personas que viven ese proceso. Sí, o sea, en el caso específico de la novela, o sea, el perro abandona la familia, se va con los dingos, vive una vida con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, he tenido lectores, amistades que han leído el libro y entonces han venido y me han dicho, me encantó, quiero que, por ejemplo, tuve una amistad que me preguntó si el sobrino podía leerla y entonces le dije, por supuesto, dáselo para que lo lea. Y entonces cuando me explica esta amistad por qué quería que su sobrino lo leyera, o sea, no era desde un punto de vista que yo había planificado con la escritura, pero si a ella le sirvió y si al sobrino le sirvió, pues por supuesto, ¿por qué no leerlo? O sea,
ya no desde el punto de vista de la aventura, sino desde el punto de vista de filosofal y de crecimiento espiritual, tiene un diapasón, como te dije, muy, muy amplio. Bien, y Eduardo, ¿a vos te suelen leer, o si es posible calificar a tus lectores y lectoras en qué rango de edad? ¿Son más jóvenes, adultos? ¿Quiénes son los que más te suelen leer? Bueno, ahí yo estoy un poco en contra de lo que es, o sea, la clasificación de la lectura de un libro en cuanto a edades. Te explico por qué. Porque yo creo, pues, por ejemplo, pueden existir lectores que a pesar de que la edad biológica no esté, digamos, no vaya compaginada con la edad que le ofrece la, la librería, la biblioteca, o sea, pero es un lector que mentalmente está capacitado para leer un libro que supuestamente debe ser para lectores de más edad. Ejemplo, te pongo este libro del que te hablaba, que se está publicando, el primer libro se publicó en Cuba y el segundo está por salir, que se llama Archival Max y la máquina de tercera dimensión. Yo lo hice pensando en un público que fuera entre los 9 y los 12 años. Me han escrito muchísimos niños entre 10 y 11 años, pero tengo una de mis lectoras más asiduas, una señora de 92 años, o sea, hoy tiene 93, pero leyó el libro cuando tenía 92 años y le encantó. Y entonces tengo lectores de todas las edades, de 40, de 30, o sea, de un espectro muy amplio. Sin embargo, para responder tu pregunta, si Archival, por ejemplo, sería un libro que está más dedicado a los jóvenes, tiene mucha más fantasía y sí, porque no, jóvenes lectores, digamos, de 9, 15 años, pero si a cualquiera de más edad le gusta la fantasía, lo puede leer y valorar si le gusta o no. Pero yo diría 9 a 15 años, por ejemplo. Y Azul, ahí abro más los paréntesis, o sea, te diría, un niño de 9 años lo puede leer. No hay, a pesar de que hay determinados momentos en el libro que son drásticos, que son serios, pero que forman parte de la vida. Así que yo creo que un niño de 9 años no leería sin el análisis tan profundo que lleva, bueno, esta parte filosófica. Pero un adolescente lo puede leer y un adulto, por supuesto, porque el adulto ya podría analizarlo desde un punto de vista más profundo y analizarlo en su propia persona, pero también en alguien más joven de la familia o de su cercanía. O sea, bueno, podemos decir entonces que Azul va a generar una impresión distinta de acuerdo al lector y de acuerdo a quien esté leyendo, o el momento también emocional en el que se encuentre uno también seguramente puede en cierta forma repercutir en la lectura de este libro. Lo bueno es que esa flexibilidad, creo yo que en cierta forma es por ahí la que un lector o una lectora busca al momento de elegir un libro, ¿no? O sea, no encasillar la literatura, incluso por ahí encasillarla en un género, es como perverso para la literatura, ¿no? Yo creo que por ahí las nuevas generaciones buscan esa amplitud, ese margen de libertad al momento de tomar decisiones y al momento de elegir un libro. Yo creo personalmente que Azul te da esa libertad. Disculpa. Que creo que Azul te da esa libertad en cierta forma. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Bien, bueno, ¿querés contarnos, Eduard, qué lees? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué autores? ¿Qué tipo de literatura te gusta leer? Ya. La pregunta viene un poco con la pregunta que acabamos de tocar. Y es, por ejemplo, me encanta la fantasía, la ciencia ficción también, pero si vamos a hablar de fantasía, no es la fantasía la clásica, este estereotipo de la fantasía clásica, no, me gusta, la leo también, pero lo que más me atrae es la fantasía con una mezcla, un poquito de algo más, que no sea pura fantasía.
La ciencia ficción, me gustan policíacos, leo muy poco. Y, por ejemplo, la serie Amuleto de este escritor japonés de Kazu es realmente una serie para adolescentes. Y aquí en Suecia y creo que en España también está catalogada como que es una serie para niños entre 9 y 12 años. Yo descubrí la serie hace poco y estoy súper emocionado, voy por el cuarto libro y soy un adulto. O sea, por eso te digo que a veces no depende tanto de esa edad biológica que estamos acostumbrados a encasillar a los lectores, sino del gusto de, de cada cual y de la capacidad de cada cual. De niño, por ejemplo, en Cuba leí mucho, leí Dora Alonso, una escritora fantástica. Me encantó un libro que ella escribió que se llama El cochero azul. Me motivó muchísimo. No sé si me ves. Así, Sí, sí, pensé te... que se oía. Es un libro que me motivó muchísimo. Me motivó muchísimo. Tengo un amigo, muy buen amigo, que es escritor y editor. Las dos cosas, que se llama Michel Encinosa y amo sus lecturas, o sea, sus escrituras, es muy bueno. Por supuesto, el clásico de la fantasía, digamos, de estos tiempos, o de al menos hace unos años, Rowling. Me encantó la serie Harry Potter. Y bueno, leo de todo un poco. No acostumbro a leer mucho cuando estoy escribiendo. O sea, cuando estoy enfrascado en un libro, entonces paro todo lo que sea lectura y me concentro más en escribir. Mayormente leo cuando estoy, o sea, cuando el libro está terminado, se ha enviado a la editorial, está en proceso de edición, entonces ahí me, me dedico a leer un poco. Bien, perfecto. ¿Y ahora estás escribiendo algo? Con qué nos vas a sorprender más adelante? ¿Tenés algo en mente? Sí, estoy justamente escribiendo la segunda parte de Archibald King. Eh, la serie serán, hasta el momento, 7 libros. El primero, bueno, salió junto con Azul, el libro que tienes frente a ti. Archibald King salió junto con Azul y estoy enfrascado en la segunda parte. Deben ser 12 capítulos y ya voy por el quinto. Y me parece fantástica. O sea No que debo ser vos... yo quien lo diga, pero bueno. No, está bien que no seas objetivo, Edward. Quizás para fin de año, para el año que viene, ya tenemos entonces la segunda parte de Eh, Archibald. yo tengo pensado terminarla ahora durante las vacaciones, o sea, en los meses de ahora junio, julio, agosto. Yo creo que en agosto ya yo he terminado mi parte. Después, bueno, viene el proceso de presentarla a la editorial, que le guste, que decidan publicarla y, ¿por qué no? Si todo sale como debería o como Dios quiere, pues tal vez finales de este año estaría la segunda parte de Archival en la biblioteca, en las librerías, digo. Bueno, la vamos a estar esperando con ansia y invitamos a todos tus lectores que compren Azul, que seguramente van a trasladarse a distintos momentos que los van a hacer reflexionar y que esperemos que disfruten mucho. Te mandamos un fuerte abrazo, Eduard. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba con nosotros entonces Eduard Tergen desde Estocolmo, desde Suecia, y estábamos conversando sobre su último libro, Azul, que lo tengo aquí en mis manos. Quédense porque enseguida seguimos con más Semana del Escritor.